¿Y si te dijera que el enigma más extraordinario de toda la existencia está codificado, esperando ser descifrado entre las páginas de un libro milenario? Desde el primer susurro del Génesis hasta el eco final del Apocalipsis, se esconde un rastro de pistas divinas, una senda de migas de pan celestiales que nos conducen a una revelación sobre Dios que desafía la lógica humana. No estamos hablando de un ser solitario, pero tampoco de un panteón de dioses en conflicto. La verdad es infinitamente más profunda y espectacular. Durante incontables generaciones, el pueblo elegido por Dios fue desentrañando capa por capa esta asombrosa realidad. Hoy, te invito a un viaje sin precedentes, una expedición al corazón mismo de las Escrituras para ver con tus propios ojos cómo nos revelan el misterio de la Trinidad con una sencillez tan cristalina que hasta un niño podría asombrarse con su belleza. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo ampliará tu mente, sino que podría transformar para siempre tu manera de concebir a Dios. Desde los albores de la historia, el Creador tenía una misión primordial: grabar a fuego en el corazón de su gente una verdad fundamental. Solo existe un único y verdadero soberano. Imagina la escena. Moisés, frente al pueblo de Israel, tras una travesía de 4 décadas por el desierto, a punto de pronunciar las palabras que se convertirían en la columna vertebral de su identidad. Con una voz que resonó en el alma de cada hombre, mujer y niño, declaró lo que leemos en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta no era una simple frase para ser repetida de memoria, era el cimiento de granito sobre el cual construirían toda su fe, su cultura y su existencia. Piénsalo. Los israelitas estaban completamente rodeados por culturas politeístas. Los egipcios, con su catálogo de más de 2000 deidades, los cananeos rindiendo culto a Baal, a Asera, a Moloc. Existían dioses para el clima, para la cosecha, para la guerra, para el amor, un dios para cada cosa imaginable. Era un supermercado espiritual caótico, un laberinto de confusión donde la gente no sabía a quién dirigir sus plegarias o en qué depositar su confianza. Pero en medio de ese caos, Dios le mostró a Israel que Él era radicalmente diferente. No era una opción más en el menú divino, era la única realidad. Él era el único Dios soberano en todo el universo. En las páginas del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6, es Dios mismo quien truena con autoridad inquebrantable: yo soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y por si quedaba alguna duda, en el capítulo siguiente añade: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Para que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Esta verdad era tan medular, tan vital, que se convirtió en el latido constante de la fe judía. Cada amanecer y cada atardecer, en cada hogar, las familias repetían estas palabras sagradas. Los niños las balbuceaban casi antes de aprender a caminar. Los padres las susurraban como un tesoro a sus hijos al acostarlos. Los ancianos las pronunciaban con su último aliento. Era mucho más que un dogma. Era el ADN de su identidad como el pueblo escogido de Dios. Cuando las naciones vecinas les preguntaban qué los hacía tan distintos, la respuesta era unánime y contundente: nosotros creemos en un solo Dios. Esta fe inquebrantable en un Dios único fue su ancla durante siglos de persecución, exilio y sufrimiento. Era su refugio y su faro de esperanza. Pero justo aquí, cuando la idea de un solo Dios estaba sellada y blindada, sucede lo inesperado.
Este mismo Dios, que había insistido hasta la saciedad en su unidad, comenzó a mostrar facetas de sí mismo que dejaron a todos perplejos. Sin traicionar jamás su unidad perfecta, sin contradecirse en lo más mínimo, empezó a insinuar que dentro de esa unidad existía algo más, una riqueza, una profundidad, una comunidad que tomaría siglos comprender en su totalidad. Era como si Dios hubiera estado preparando a su pueblo paso a paso para la revelación que lo cambiaría absolutamente todo. Algo verdaderamente enigmático ocurre desde la primera línea de la Biblia, un detalle que ha fascinado a los eruditos durante milenios. Cuando abrimos el Génesis en su primer capítulo y leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», la palabra hebrea original utilizada para Dios es Elohim. Lo fascinante de Elohim es que es una palabra en plural. Es como si dijéramos dioses. Sin embargo, el verbo que la acompaña, creó, bara, está en singular. La frase, leída literalmente, sonaría en nuestro idioma como «los dioses creó». En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Una construcción gramaticalmente imposible que nos haría sonar las alarmas. Los antiguos hebreos, maestros de su propia lengua, sabían esto perfectamente. No lo consideraban un error de copista ni un descuido gramatical. Lo veían como lo que era, una pista divina, una ventana a una realidad mucho más compleja. Dios era indudablemente uno, eso era innegociable, pero había algo plural en su misma esencia. Era como si dentro de la unidad perfecta e indivisible del Creador existiera una comunidad, una complejidad, una plenitud que el lenguaje humano apenas podía empezar a balbucear. Y esta no es una aparición aislada. La palabra Elohim resuena a lo largo de todo el Antiguo Testamento más de 2500 veces. Cada vez que el pueblo leía las Escrituras, se topaba con este recordatorio sutil de que la naturaleza de Dios albergaba un misterio profundo. Más adelante, en Génesis 1:26, la pista se vuelve mucho más explícita. Dios declara: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La pregunta es inmediata y casi obligatoria. ¿Con quién está hablando Dios? En ese instante creativo no había nadie más. Él era la única existencia. Los ángeles aún no habían sido creados, no había corte celestial, no había absolutamente nadie. Sin embargo, Dios delibera en plural: «Hagamos, nuestra». Era como si estuviéramos escuchando una conversación íntima dentro de una familia perfecta, discutiendo el proyecto cumbre de la creación. El patrón continúa. En Génesis 3:22, después de la caída de Adán y Eva, Dios vuelve a usar esta forma comunitaria. He aquí que el ser humano es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. De nuevo, ese enigmático nosotros. Y en la famosa escena de la Torre de Babel, en Génesis 11:7, Dios dice: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua». Los sabios de Israel entendían que Dios no estaba charlando con ángeles, porque solo hay un Dios creador. Pero también sabían que estas palabras estaban ahí por una razón trascendental.
Algunos rabinos antiguos empezaron a teorizar sobre diferentes manifestaciones o aspectos de Dios. Otros hablaban de la sabiduría de Dios como una entidad casi personal, inseparable pero distinta de Él. Esta pluralidad no era un accidente, era el propio Dios, tejiendo cuidadosamente en su revelación la preparación para que su pueblo pudiera asimilar que su unidad era mucho más rica, bella y compleja de lo que sus mentes finitas podían imaginar. Él era uno, sí, definitivamente uno, pero no era un uno solitario. Era una unidad que desafiaba toda categoría humana. A lo largo de la crónica del Antiguo Testamento, un fenómeno extraordinario comenzó a repetirse, dejando a quienes lo presenciaban absolutamente maravillados y desconcertados. Dios se manifestaba a los seres humanos de formas que rompían todos los esquemas. Estas apariciones especiales, conocidas como teofanías, son literalmente manifestaciones de Dios. Pero lo más intrigante es que en muchas de estas ocasiones, Dios aparecía bajo la figura del ángel del Señor, un mensajero que, sin embargo, hablaba con la autoridad de Dios, actuaba como Dios y recibía la adoración debida solo a Dios. La primera vez que esto sucede de forma clara es con Agar, la sierva de Sara. Huyendo al desierto, desamparada y embarazada, se encuentra junto a un manantial. Allí se le aparece el ángel del Señor, pero lo que ocurre en esa conversación es revelador. Génesis 16:13 nos dice que Agar, tras hablar con él, llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: «Tú eres el Dios que ve». Agar no tuvo dudas. Había estado conversando cara a cara con el mismísimo Dios, aunque se le presentara como un ángel. No era un simple emisario, era Dios mismo en forma angelical. La experiencia de Abraham fue aún más contundente. En Génesis 18, 3 visitantes se presentan en su tienda. Abraham los acoge, pero pronto se da cuenta de que uno de ellos es diferente. El texto lo llama Señor, Yahvé, y Abraham le habla con una reverencia que solo reservaba para Dios. Este visitante le promete a una anciana Sara que tendría un hijo. Cuando Sara se ríe incrédula en su interior, el visitante le pregunta a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Era Dios en persona, conociendo los pensamientos ocultos de Sara y haciendo promesas que solo Él podía cumplir. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero quizás el encuentro más intenso fue el de Jacob. Solo, en la oscuridad de la noche, lucha con un hombre misterioso hasta el amanecer. Fue una contienda física, real y agotadora. Al final, el hombre le cambia el nombre a Jacob por el de Israel, diciéndole: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La conclusión de Jacob es asombrosa. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob supo que había luchado toda la noche, cuerpo a cuerpo, con Dios mismo en forma humana. Moisés tuvo un encuentro similar ante la zarza ardiente. El texto dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, pero inmediatamente después, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. El ángel del Señor y el Señor eran la misma persona. Más tarde, Dios le promete a Moisés enviar a este ángel delante de ellos y le advierte: guárdate delante de él y oye su voz, porque mi nombre está en él. Este ángel tenía la autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer porque llevaba el nombre, la esencia misma de Dios.
Los escritores bíblicos no estaban confundidos ni promoviendo el politeísmo. Sabían perfectamente que hay un solo Dios. Pero también registraron fielmente que este Dios único podía manifestarse de maneras distintas, como si tuviera diferentes rostros para revelarse a su pueblo, preparándolos paso a paso para verdades aún más profundas sobre su naturaleza. Y entonces llegamos al momento de máxima claridad, el instante definitivo en el Nuevo Testamento donde el velo se rasga por completo y las tres personas de la Trinidad se manifiestan juntas, de forma visible y simultánea. Jesús había vivido 30 años en el anonimato de Nazaret, un carpintero en un pueblo pequeño, pero el día llegó. Se dirigió al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, predicaba con un fuego que sacudía las conciencias. Juan era una figura imponente, un hombre forjado en el desierto, cuya voz tronaba contra la hipocresía. Multitudes acudían a él, pero cuando Juan vio a Jesús acercarse, su semblante cambió, se sintió abrumado. ¿Yo bautizarte a ti?, le dijo con total humildad, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Juan intuía que Jesús era diferente, que no tenía pecado alguno que confesar, pero Jesús insistió con una calma firme. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No se bautizaba por arrepentimiento, sino para identificarse plenamente con la humanidad a la que venía a rescatar. Y en ese preciso instante ocurrió algo que ningún ojo humano había presenciado jamás. Mateo nos lo narra con un detalle cinematográfico. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento glorioso e irrepetible, la Trinidad se hizo presente. Jesús, el Hijo, emergía de las aguas, empapado en su humanidad, pero radiante en su divinidad. El Espíritu Santo descendía visiblemente como una paloma, posándose sobre él en una unción de poder. Y la voz del Padre resonaba desde los cielos, una declaración de amor y aprobación que todos pudieron oír. No eran tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, revelándose al mundo de manera inconfundible por primera vez en la historia. Era como si Dios dijera, miren bien, este soy yo. Juan el Bautista y los testigos de aquel día vieron que Jesús no era solo un profeta, sino el Hijo amado de Dios. Oyeron la voz del Padre y sintieron la presencia del Espíritu. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Tras su bautismo, con el poder del Espíritu sobre él, Jesús inició un ministerio que dejó al mundo boquiabierto. Sus enseñanzas eran diferentes a todo lo que se había oído. Hablaba de Dios Padre, no como una entidad lejana, sino con una intimidad y una cercanía asombrosas. Era como si compartieran secretos, como si viniera directamente de su presencia. En una ocasión, tras sanar a un hombre en sábado, los líderes religiosos lo confrontaron. La respuesta de Jesús los dejó helados. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No dijo nuestro Padre, como cualquier otro judío. Dijo mi Padre, reclamando una relación única, exclusiva. Los líderes captaron la indirecta al instante. El Evangelio de Juan nos dice que procuraban aún más matarle, porque pues decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Jesús describió esta relación con frases que eran a la vez hermosas y explosivas. La más directa fue, yo y el Padre uno somos. Esta afirmación provocó tal furia que la gente recogió piedras para ejecutarlo por blasfemia. Pero fíjate bien, no dijo, yo soy el Padre, dijo, somos uno, indicando una unidad de esencia perfecta, pero manteniendo una distinción personal. Como dos personas, en una unidad de amor y propósito tan perfecta que son inseparables, pero siguen siendo dos. Cuando Felipe, uno de sus discípulos, le pidió,
«Señor, muéstranos al Padre». Jesús le respondió con una mezcla de ternura y reproche. «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Jesús era el rostro visible del Dios invisible, pero al mismo tiempo, para mostrar que no eran la misma persona, dijo: «El Padre mayor es que yo», refiriéndose a su rol en el plan de salvación. Luego, Jesús comenzó a hablarles de otra persona divina, el Espíritu Santo. Les hizo una promesa increíble: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». La palabra griega que Jesús usó para otro aquí es aios, que significa otro del mismo tipo, no heteros, que sería otro de un tipo diferente. El Espíritu Santo sería un consolador exactamente igual a Jesús en naturaleza divina, poder y autoridad, pero una persona distinta. Jesús explicó que su partida era necesaria. «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros», y describió la obra del Espíritu. «Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Vemos aquí una danza divina perfecta. El Padre envía al Espíritu a petición del Hijo. El Espíritu no habla por su cuenta, sino que revela lo que es del Padre y del Hijo, y glorifica al Hijo. Son tres personas distintas, trabajando en una armonía de amor insondable para la salvación del mundo. Estas enseñanzas eran revolucionarias. Por primera vez, alguien hablaba de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como tres dioses, sino como tres personas en un solo ser divino. Tras su victoria sobre la muerte, Jesús se reunió con sus discípulos en una montaña de Galilea. Iba a entregarles su última orden, la misión que redefiniría el curso de la historia humana. Con toda la autoridad del cielo y la tierra en sus manos, les dio lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Detente un segundo en esa frase. Es una bomba teológica. Jesús no dice en los nombres, en plural. Dice en el nombre, en singular. Un solo y único nombre para tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para aquellos hombres judíos, criados recitando que el Señor uno es, esto era alucinante. La implicación era ineludible. Estas tres personas compartían la misma esencia divina, la misma autoridad suprema, el mismo nombre sagrado. No eran un comité de dioses, eran un solo Dios en tres personas. En la cultura bíblica, el nombre no es una simple etiqueta. Representa la totalidad del ser, su carácter, su poder, su autoridad. Al ordenar bautizar en este triple nombre, Jesús estaba declarando la igualdad absoluta de las tres personas. Desde ese momento, el bautismo se convirtió en una declaración pública de fe en el Dios Trino. Al sumergirse en el agua, cada nuevo creyente proclamaba que su vida pertenecía por igual al Padre que lo amó, al Hijo que lo salvó y al Espíritu Santo que lo selló. Los apóstoles se tomaron esta misión con una seriedad que transformó sus vidas. Pedro, el que lo negó, predicaba con una valentía arrolladora. Juan, el que huyó, escribía con una autoridad inquebrantable sobre el amor de Dios. Empezaron a recorrer el mundo y en todas partes bautizaban usando esta fórmula trinitaria. Era la demostración práctica de que la salvación es una obra conjunta de la deidad, el Padre que la planea, el Hijo que la ejecuta y el Espíritu Santo que la aplica. En el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron, Pedro les instó a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, mostrando de nuevo la obra coordinada de las tres personas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo,
compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. A medida que los apóstoles, especialmente Pablo, escribían cartas a las iglesias que iban naciendo, un patrón divino comenzó a emerger de forma natural y espontánea: las bendiciones trinitarias. No era una fórmula rígida, sino el desbordamiento de su fe en el Dios Trino. Al final de su segunda carta a los Corintios, Pablo les deja esta joya: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Observa la belleza de esta bendición. La gracia fluye del Hijo, el amor se origina en el Padre, y la comunión es la obra del Espíritu. Cada persona contribuye con su don específico, trabajando juntas para bendecir al creyente. En su carta a los Efesios, Pablo detalla cómo el Padre nos escogió desde antes de la creación, el Hijo nos redimió con su sangre, y el Espíritu Santo nos selló como garantía de nuestra herencia. Pedro saluda a los creyentes como elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una y otra vez vemos a las tres personas trabajando en perfecta unidad. Para los apóstoles, hablar de Dios era inevitablemente hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no solo nos revela a tres personas divinas trabajando en una sinfonía perfecta, sino que nos enseña algo aún más alucinante. Esta Trinidad no tuvo un comienzo. Han existido desde la eternidad pasada y existirán por toda la eternidad futura. No hubo un momento en que el Padre existiera solo y luego decidiera crear al Hijo y al Espíritu. Desde antes de que el tiempo fuera tiempo, desde antes de que existiera la primera partícula de materia, Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Juan inicia su evangelio con una declaración que hizo temblar los cimientos del pensamiento humano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo, a quien Juan identifica claramente como Jesús, no comenzó a existir en el principio. Él era en el principio. La palabra griega utilizada aquí implica una existencia continua, sin un punto de partida. Jesús existía desde siempre en una comunión perfecta con Dios y al mismo tiempo siendo Él mismo Dios en esencia. En su oración al Padre justo antes de la cruz, Jesús revela esta realidad preexistente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no estaba pidiendo algo nuevo. Estaba pidiendo la restauración de la gloria que ya compartía con el Padre desde la eternidad. Añadió, además, que el Padre lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Su relación de amor no comenzó en Belén, es eterna. El Espíritu Santo también es presentado como eterno. Desde el segundo versículo de la Biblia, en Génesis 1:2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, participando activamente en la creación. El libro de Hebreos se refiere a él como el Espíritu Eterno, dejando claro que no es una fuerza temporal, sino una persona divina sin principio ni fin. David, en el Salmo 139, pregunta: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La omnipresencia del Espíritu es un atributo exclusivo de Dios. Incluso los profetas del Antiguo Testamento vislumbraron la eternidad del Mesías. Miqueas 5:2, al profetizar su nacimiento en Belén, añade que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Su nacimiento humano tendría lugar en el tiempo, pero su existencia era desde siempre.
La Trinidad no es un concepto inventado por teólogos siglos después. Es la revelación de que Dios, desde siempre y para siempre, ha existido como una comunidad perfecta de amor. Tres personas distintas, un solo y único Dios verdadero. Cuando empezamos a comprender la dinámica interna de la Trinidad, descubrimos que el Padre desempeña un rol único. No porque sea más Dios que el Hijo o el Espíritu, sino porque actúa como la fuente, el origen eterno dentro de la deidad. Es como el manantial inagotable del que brota toda la vida divina. Pablo lo expresa así en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Este rol de fuente no significa que el Padre existiera antes. Los tres son coeternos, pero hay un orden en sus relaciones. Se le llama Padre precisamente porque desde la eternidad engendra al Hijo. Jesús mismo dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esta no es una creación, sino una relación eterna. Juan nos dice que el Hijo es el unigénito, que no significa único creado, sino único en su clase, el único que procede eternamente del Padre. Es el Padre quien toma la iniciativa en el plan de salvación. Él es quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el Padre quien envía al Espíritu Santo en nombre de Jesús. Esta autoridad no es tiranía, sino un liderazgo basado en amor perfecto. El Padre es quien planifica, quien escoge, quien bendice. Es la mente maestra del universo, invisible e inaccesible para nosotros, a quien solo podemos conocer a través del Hijo y por la obra del Espíritu. El Hijo de Dios posee una naturaleza absolutamente única en el cosmos. Es a la vez 100% Dios y 100% hombre, sin que ambas naturalezas se mezclen o se anulen. Juan lo llama el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Para los judíos, la palabra era el poder creador de Dios. Para los griegos, el Logos era la razón que ordenaba el universo. Juan fusiona y supera estas ideas. El Verbo no es una fuerza, es una persona divina y eterna. Y entonces, el misterio más profundo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así como la luz es la expresión del sol, el Hijo es la expresión perfecta de todo lo que el Padre es. De hecho, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo es también el agente de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando el Hijo se encarnó, no renunció a su divinidad, sino que voluntariamente se despojó del uso independiente de sus atributos para vivir una vida auténticamente humana, aunque sin pecado. Por eso, como hombre, se cansaba, sentía hambre y lloraba. Y como Dios, calmaba tempestades, resucitaba muertos y perdonaba pecados. El Espíritu Santo es, quizás, la persona de la Trinidad más incomprendida. No es una fuerza, ni una energía, ni una cosa. Es una persona divina, con intelecto, emociones y voluntad. Es el aliento de vida de Dios. Así como Dios sopló vida en Adán, Jesús, tras resucitar, sopló sobre sus discípulos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Él es quien da la vida, tanto física como espiritual. La Biblia lo presenta actuando como una persona, guía, habla, oye, revela. Pablo nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo. Solo una persona con emociones puede ser entristecida. En el libro de los Hechos, el Espíritu dice: «Apartadme a Bernabé y a Saulo». Él llama, comisiona y dirige. Tiene un intelecto divino, pues todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es quien nos convence de pecado, quien nos hace nacer de nuevo y quien nos da el poder para vivir la vida cristiana y ser testigos en el mundo. Una de las verdades más cruciales sobre la Trinidad es la igualdad absoluta de las tres personas. Son iguales en esencia,
poder, gloria y majestad. No hay una jerarquía de importancia, cada una es plenamente Dios. La Biblia atribuye la deidad a cada una. Llama Dios al Padre, llama Dios al Hijo. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, y llama Dios al Espíritu Santo. Mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. Todos los atributos que solo Dios puede poseer se aplican por igual a los tres. Eternidad. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. Omnipresencia. El Padre está en todas partes, el Hijo está en todas partes y el Espíritu está en todas partes. Omnisciencia. El Padre lo sabe todo, el Hijo lo sabe todo y el Espíritu lo sabe todo. Omnipotencia. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu es todopoderoso. Cuando Jesús mandó bautizar en el único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba declarando su igualdad esencial. Si el Hijo o el Espíritu fueran seres inferiores, incluirlos al mismo nivel que el Padre habría sido una blasfemia. La bendición apostólica invoca a las tres personas por igual para bendecir. Esta igualdad, sin embargo, no anula sus diferencias. Comparten la misma naturaleza divina, pero siguen siendo personas distintas. Aunque las tres personas son iguales en esencia, cada una desempeña un rol único y distintivo. Estas diferencias no implican superioridad o inferioridad, sino una coreografía divina de amor para llevar a cabo el plan de salvación. El Padre actúa principalmente como el arquitecto, el que planea y envía. Desde la eternidad, Él es quien nos escoge. Es Él quien, por amor, envía al Hijo. El Hijo actúa como el ejecutor del plan del Padre, el Redentor que viene al mundo. Él mismo dijo, «He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Él es quien nos revela al Padre y quien actúa como nuestro único mediador. El Espíritu Santo actúa como el aplicador de la salvación. Él toma la obra completada por el Hijo y la hace real y efectiva en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos convence de pecado, nos regenera y nos santifica día a día. Vemos esta danza en la oración. Oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. No son roles temporales, sino un reflejo de las relaciones eternas que existen dentro de la deidad. Dentro de la Trinidad, existe la relación de amor más perfecta, completa y gozosa que pueda existir. Una comunión que ha existido desde siempre. Jesús habló de la gloria que compartía con el Padre antes que el mundo fuese. Juan dice que el Verbo estaba con Dios, una palabra que indica una comunión íntima, cara a cara. Este amor y honor mutuo es el modelo para toda la humanidad. La unidad que Jesús pide para sus seguidores es un reflejo de la unidad perfecta que Él tiene con el Padre. Toda la obra de Dios es una obra trinitaria. En la creación, el Padre la planea, hagamos. El Hijo es el agente por el cual todo fue hecho, y el Espíritu se movía sobre las aguas dando vida y forma. En la redención, el Padre envía al Hijo por amor. El Hijo se entrega a sí mismo en la cruz. Y el Espíritu nos aplica esa redención haciéndonos nacer de nuevo. En la santificación, oramos al Padre para que nos santifique en su verdad. Somos santificados por el sacrificio del Hijo y es el Espíritu Santo el agente directo que produce fruto en nosotros. Las tres personas no compiten, sino que trabajan en una sincronización perfecta para cumplir los propósitos eternos de Dios. Aquí yace uno de los misterios más delicados. ¿Cómo puede el Hijo ser igual al Padre en esencia y al mismo tiempo someterse a Él en función? La clave es distinguir entre su ser, igualdad ontológica, y su rol, su misión funcional. El Hijo siempre ha sido y será igual a Dios en poder y gloria. Sin embargo, en la economía de la salvación, voluntariamente se somete al Padre para cumplir el plan.
Es como un general de 5 estrellas que se ofrece voluntario para una misión encubierta bajo las órdenes de otro. No pierde su rango, pero se somete por el bien de la misión. Esta sumisión voluntaria se hizo visible en la tierra cuando oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Espíritu Santo también actúa en su misión, pues no habla por su propia cuenta, sino que revela lo que oye del Padre y del Hijo. Esta estructura no es de inferioridad, sino de un orden divino perfecto, una armonía y un amor que cooperan para un fin glorioso. Y ahora llegamos a la parte más personal de toda esta historia. Tu salvación no comenzó el día que naciste, ni siquiera el día que creíste. Tu historia de amor con Dios comenzó en la eternidad, cuando el Padre te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que la primera estrella brillara, Él ya te conocía, te amaba y te había elegido. Y no te eligió porque viera algo especial en ti. Su elección se basó únicamente en su amor soberano. Un amor eterno que nunca tuvo comienzo. Y escucha esto, porque es asombroso. Jesús oró para que el mundo sepa que el Padre te ha amado a ti, como también a mí me has amado. Eres amado con el mismo tipo y la misma intensidad de amor con que el Padre ama al Hijo. Por ese amor te adoptó. Ya no eres un extraño, eres su hijo, su hija, y puedes clamar: Abba, Padre, que es como decir papito. Estás seguro en sus manos y Él cuida de ti hasta el más mínimo detalle. Si alimenta a las aves, ¿cómo no cuidará de ti? Conoce hasta el número de cabellos de tu cabeza. Mientras el Padre te escogía, el Hijo aceptaba voluntariamente la misión de redimirte. Nadie le quitó la vida, Él la puso por amor. Redimir significa comprar de vuelta. Estabas esclavizado al pecado, y Él pagó el precio de tu libertad con su propia sangre. Tomó sobre sí la maldición de la ley que tú merecías. Pero no solo murió por ti, vivió una vida perfecta por ti, y en la cruz ocurrió el gran intercambio. Él tomó tu pecado para que tú pudieras ser revestido con su justicia. Su resurrección es el recibo del Padre, la prueba de que tu deuda ha sido pagada en su totalidad. Y ahora mismo, Él vive para interceder por ti ante el Padre. Tienes al mejor abogado del universo de tu lado, 24/7. Por lo que Cristo hizo, tu identidad ha cambiado para siempre. Ya no te defines por tus fracasos, sino por su victoria. Eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Existieron 2 seres extraordinarios que marcaron el alba de la existencia humana, el verdadero punto de partida de nuestra especie. La crónica de estos ancestros primigenios va mucho más allá de un simple relato sobre un Edén perdido. Constituye una saga épica de elecciones monumentales cuyas ondas sísmicas han atravesado la eternidad misma. Aunque dominamos perfectamente la leyenda del fruto maldito, la catástrofe original y su destierro definitivo del reino celestial, persiste una incógnita que ha desafiado a los eruditos durante milenios. ¿Cuál fue exactamente la naturaleza del final terrenal de estos primeros mortales? ¿Qué secretos guardaron sus últimas horas en este plano de existencia? Concibe la magnitud extraordinaria de semejante experiencia vital. Respirar durante casi 10 siglos completos, contemplar el amanecer de las primeras sociedades humanas, ser espectador del florecimiento de tu propia estirpe y observar cómo una decisión única reconfiguró el destino universal de nuestra especie para toda la eternidad. ¿Qué visiones cruzaron sus mentes ancestrales durante esos instantes postrimeros? ¿Qué sensaciones inundaron sus espíritus milenarios? ¿Qué palabras brotaron de sus labios mientras se despedían de este mundo? ¿Acaso sus almas se sumergieron en océanos de melancolía infinita? ¿O quizás una chispa luminosa de esperanza brilló en sus corazones mientras se aferraban a la promesa celestial de un libertador venidero?
Hoy nos lanzaremos a una expedición sin precedentes a través de manuscritos hebreos antiquísimos, revelaciones arqueológicas revolucionarias y vaticinios sagrados para ensamblar el episodio conclusivo de estas existencias legendarias. Te revelaremos la crónica jamás narrada de su deterioro progresivo, la nostalgia desgarradora por su reino perdido y la fe inquebrantable que legaron a todas las generaciones futuras. Si te sientes preparado para exhumar misterios enterrados durante milenios enteros y caminar junto a estos ancestros primordiales mientras transitan por sus jornadas finales, acompáñanos hasta el desenlace. Las revelaciones monumentales y los descubrimientos transformadores que te esperan superarán todas tus expectativas. Antes de emprender esta travesía épica, recuerda activar el botón de aprobación, unirte a nuestra comunidad para más exploraciones profundas del legado bíblico y difundir esta narrativa entre tus círculos más cercanos. Compártenos tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Cuáles imaginas que fueron los destinos de estos primeros mortales tras abandonar su paraíso original? Tu participación alimenta nuestra pasión por desentrañar estos enigmas fascinantes. Iniciemos ahora este viaje hacia los orígenes absolutos y descubramos las verdades ocultas sobre los momentos culminantes de estos seres legendarios. La narrativa de nuestra especie se origina en un santuario divino conocido como el Jardín Primordial, un reino celestial saturado de vegetación que cautivaba todos los sentidos y proporcionaba sustento celestial. En este escenario de perfección absoluta, el Todopoderoso estableció para el primer mortal un precepto fundamental, pero sencillo. Las escrituras ancestrales nos relatan: posees libertad ilimitada para consumir de cualquier vegetación del santuario, mas del árbol del conocimiento supremo jamás deberás alimentarte, pues el día que lo hagas, inevitablemente perecerás. Esta declaración divina constituye el primer momento en los textos sagrados donde emerge el concepto de la extinción. Pero, ¿a qué clase de extinción aludía exactamente el Creador? ¿Se refería a una extinción corporal instantánea o existía algo considerablemente más trascendental en juego? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para captar integralmente la magnitud de esta advertencia celestial, debemos analizar el vocablo hebreo primigenio empleado, mot. En la lengua hebrea, mot no se restringe simplemente al término de la existencia. Simboliza fractura, división, ruptura. Este término posee estratos múltiples de interpretación, insinuando tanto aspectos corporales como dimensiones espirituales. Los estudiosos teológicos sostienen que cuando el Divino proclamó "inevitablemente perecerás", estaba vaticinando dos modalidades distintas de extinción. Modalidad primera, la extinción del alma. La repercusión inmediata de la transgresión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad,
claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue una conexión fragmentada con el Creador. En el instante exacto cuando estos primeros mortales eligieron consumir la vegetación prohibida, experimentaron una extinción espiritual, una división del manantial divino de la existencia. Esto se manifiesta vívidamente en los textos sagrados, donde contemplamos a estos ancestros refugiándose del Todopoderoso entre la vegetación del santuario. Su impulso de ocultarse simboliza la pérdida de pureza y el inicio del alejamiento de su Hacedor. Modalidad segunda, la extinción corporal. Aunque sus formas físicas no expiraron inmediatamente, el mecanismo de degeneración biológica se activó. Previo a la transgresión, poseían acceso al árbol de la existencia perpetua, emblema de la inmortalidad. Una vez que transgredieron, el acceso a esta vegetación sagrada fue cercenado y sus organismos iniciaron el proceso gradual pero inexorable del envejecimiento y la muerte definitiva. Examinemos minuciosamente la realidad de estos primeros mortales fuera del reino celestial. Posterior a la transgresión, fueron exiliados del santuario primordial. Los textos ancestrales narran: entonces el soberano divino los desterró del jardín celestial para que laboraran la tierra de la cual habían sido moldeados. Tras expulsar al mortal, estableció al oriente del jardín primordial seres angelicales y una hoja flamígera que rotaba omnidireccionalmente para custodiar la ruta hacia el árbol de la existencia perpetua. Este destierro superaba el mero exilio físico. Simbolizaba una ruptura definitiva de la comunicación directa que anteriormente mantenían con su Hacedor. Los guardianes angelicales y la hoja ígnea no constituían simplemente obstáculos. Representaban una declaración inequívoca de que la humanidad ya no podía retornar al estado de perfección que había perdido. Visualiza el trauma emocional devastador que estos ancestros debieron soportar mientras se distanciaban del único refugio que habían habitado en toda su existencia. El jardín primordial era un territorio de hermosura incomparable, prosperidad sin límites y serenidad absoluta. Habían habitado en una dimensión donde cada necesidad se satisfacía sin esfuerzo alguno. Ahora confrontaban una realidad completamente transformada, repleta de incertidumbre, sufrimiento y la presencia amenazadora de la extinción. Su nueva realidad se caracterizó por el trabajo extenuante y las adversidades perpetuas. Los escritos sagrados revelan las repercusiones de su transgresión. Maldecida será la tierra por tu transgresión. Con fatiga extrema extraerás de ella el sustento durante todos los días de tu existencia. Te generará espinas y malezas y consumirás la vegetación silvestre. Con el sudor de tu rostro ingerirás el alimento hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste moldeado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Este pasaje sugiere una metamorfosis completa del planeta mismo. El suelo, anteriormente fértil y rebosante de vitalidad, ahora estaba maldecido. Las espinas y malezas comenzaron a proliferar, simbolizando la resistencia y confrontación que estos ancestros enfrentarían en sus esfuerzos por subsistir. ¿Cómo era verdaderamente la realidad para estos primeros mortales fuera del santuario? La evidencia arqueológica de los asentamientos humanos primitivos en la región mesopotámica, frecuentemente vinculada con la ubicación del reino celestial,
ilustra un panorama de un mundo desafiante y frecuentemente implacable. Confrontaciones ambientales. La tierra próspera que anteriormente sostuvo vegetación abundante se tornó ardua de cultivar. Los arqueólogos han descubierto evidencia de sistemas de irrigación primitivos, una indicación de que los humanos tuvieron que laborar intensamente para extraer agua de los ríos y mantener sus cultivos. La lucha por cultivar alimentos y la impredecibilidad del clima podrían haber sido repercusiones directas de la maldición sobre la tierra. Los registros mesopotámicos primitivos, como la épica de Gilgamesh, también relatan sequías devastadoras y catástrofes naturales, reflejando la descripción bíblica de una tierra maldecida. El peso de la enfermedad y la mortalidad. Antes de la transgresión no existía dolencia ni extinción en el santuario. Pero después de su destierro, estos ancestros habrían confrontado la realidad brutal del envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. La transición de la salud perfecta a un estado de vulnerabilidad habría sido dramática. Los restos humanos antiguos de este período muestran evidencia de desnutrición, artritis y diversas dolencias, resaltando el costo físico de la existencia posterior al santuario. Innovación humana primitiva y confrontación. El relato bíblico del trabajo arduo de estos ancestros está respaldado por hallazgos arqueológicos que muestran el desarrollo temprano de instrumentos y técnicas agrícolas. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica y evidencia de prácticas agrícolas primitivas revelan a un pueblo que se esforzaba por adaptarse a su nuevo entorno. Transitaron de recolectar frutos en el paraíso a convertirse en pioneros de la agricultura y la supervivencia. Las adversidades que estos primeros mortales enfrentaron fuera del santuario no eran únicamente físicas, eran profundamente espirituales. Su destierro del reino celestial era un recordatorio cotidiano de su transgresión y la conexión perdida con el divino. Sin embargo, incluso en este nuevo mundo hostil había destellos de esperanza. El Todopoderoso no los abandonó completamente, les proporcionó vestimentas, una señal de su cuidado continuo a pesar de su transgresión. Pero antes de revelarte cómo confrontaron sus primeras pérdidas familiares devastadoras, debo explicarte por qué la llegada de su descendencia transformó todo su universo. La existencia fuera del reino celestial era desafiante, pero estos ancestros primordiales descubrieron un nuevo propósito en su clan en expansión. Las Escrituras nos relatan que procrearon numerosos vástagos, aunque específicamente destaca a 2 de sus primeros descendientes, los hermanos que representarían caminos opuestos del destino humano. En los textos sagrados leemos: el primer mortal se unió a su compañera y ella concibió y dio a luz al primogénito. Declaró: con la asistencia del Señor he traído un varón al mundo. Posteriormente dio a luz a su hermano. Este momento marcó el primer alumbramiento humano, una señal de esperanza y continuación de la promesa divina de que la primera mujer se convertiría en ancestra de todos los vivientes. Sin embargo, el gozo de la paternidad pronto se transformaría en agonía cuando las repercusiones devastadoras de la transgresión se manifestaron en las vidas de su descendencia. Estos hermanos representan los 2 primeros senderos distintos que tomaría la humanidad, la agricultura y el pastoreo. El primogénito se convirtió en cultivador, laborando la tierra maldecida y confrontando las espinas y malezas. Su hermano menor eligió ser pastor, cuidando rebaños y dependiendo de la abundancia natural de la tierra. Estas profesiones reflejan la nueva realidad fuera del reino celestial. El trabajo intenso y el esfuerzo laborioso se volvieron esenciales para la supervivencia. En los textos sagrados presenciamos el primer acto registrado de adoración. Al transcurrir el tiempo, el primogénito trajo al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra.
También su hermano trajo una ofrenda, las mejores porciones de los primogénitos de su rebaño. El Señor contempló con favor al hermano menor y su ofrenda, pero no contempló con favor al primogénito y su ofrenda. Este momento fue crucial. No se trataba meramente del tipo de ofrenda, sino del corazón detrás de ella. El sacrificio del hermano menor fue realizado con fe y devoción, ofreciendo al divino lo mejor de lo que poseía. La ofrenda del primogénito, sin embargo, fue presentada con una actitud diferente, quizás de obligación más que de amor. Los escritos confirman esto declarando: por la fe, el hermano menor ofreció al Todopoderoso un sacrificio superior al del primogénito. Por la fe fue declarado justo. Este favoritismo generó envidia y furia en el corazón del primogénito, preparando el escenario para el primer acto de violencia en la historia humana. Consumido por los celos, el hermano mayor atrajo al menor al campo. Los textos sagrados relatan el momento aterrador. El primogénito dijo a su hermano: «Vamos al campo». Cuando estaban en el campo, el primogénito atacó a su hermano y lo asesinó. Este fue el primer homicidio, la primera vez que la sangre fue derramada por manos humanas. La misma tierra pareció lamentarse en respuesta, como el divino le dijo al asesino: «¿Qué has perpetrado? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Para estos ancestros primordiales, el asesinato de su hijo menor por su propio hermano fue un golpe devastador. Habían presenciado el impacto catastrófico de su propia transgresión, la pérdida de la inocencia, la relación fragmentada con el divino y ahora el horror de la extinción golpeando a su amado vástago. Esta no era solo una tragedia familiar, era un recordatorio brutal de las repercusiones de la transgresión. Demostró cuán vertiginosamente la transgresión escala, transitando de la desobediencia a la envidia y de la envidia a la violencia. Después del homicidio, el asesino temió por su vida, creyendo que otros buscarían venganza. Sin embargo, en un acto de misericordia, el Todopoderoso colocó una marca en el homicida para protegerlo. Los textos establecen: «Pero el Señor le respondió: no será así. Cualquiera que elimine al asesino será vengado 7 veces». Entonces, el Señor puso una señal en el homicida para que no lo eliminara quien lo encontrara. La marca del asesino es tema de mucho debate entre los eruditos. ¿Era una marca física, una señal de protección divina o un gesto simbólico? Independientemente, representa la participación continua del divino en las vidas de la humanidad, incluso mientras se alejaban más de él. A pesar de la tragedia, estos ancestros continuaron procreando. En los textos sagrados conocemos el nacimiento del tercer hijo. El primer mortal volvió a unirse con su compañera, y ella dio a luz un vástago, y lo llamó por un nombre que significa otorgado, diciendo: «El Todopoderoso me ha concedido otro hijo en lugar del asesinado, ya que su hermano lo eliminó». El nacimiento de este tercer hijo fue un punto de inflexión, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través del linaje de este vástago, trazamos la genealogía que eventualmente conduciría al Salvador de la humanidad. De esta manera, el legado de estos ancestros no se definió por sus fracasos, sino por la promesa de redención divina. La crónica de estos primeros mortales frecuentemente se centra en su creación, la transgresión y su destierro del reino celestial. Pero ¿qué aconteció posteriormente? Las Escrituras ofrecen pocos detalles sobre sus existencias cotidianas mientras envejecían, pero podemos reconstruir una narrativa a partir de las pistas proporcionadas en los textos sagrados y de nuestra comprensión del mundo en un que habitaron. Los escritos ancestrales proporcionan una perspectiva breve pero significativa. En total, el primer mortal existió 930 años y expiró. Este único versículo conlleva implicaciones monumentales. El ancestro primordial habitó casi un milenio, un periodo temporal que resulta incomprensible para nosotros en la actualidad. Pero,
cómo era la realidad para el primer hombre y la primera mujer mientras observaban sus organismos envejecer lentamente y deteriorarse. Antes de la transgresión, estos ancestros fueron creados para existir eternamente. Poseían acceso al árbol de la existencia perpetua, símbolo de vitalidad infinita. Pero después de transgredir, sus organismos comenzaron a degenerarse. El proceso de envejecimiento fue introducido como repercusión de su desobediencia. En los textos sagrados, el divino le dice al primer mortal: con el sudor de tu rostro ingerirás el alimento hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste moldeado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta maldición marcó el inicio de un deterioro gradual. Cada dolor, cada arruga y cada señal de envejecimiento habría sido un recordatorio de su inmortalidad perdida. La perspectiva hebrea antigua sobre el envejecimiento lo veía como un regreso progresivo a la tierra, una reversión del aliento divino de existencia que el Todopoderoso había dado al primer mortal. Mientras que una existencia de 930 años puede parecer una bendición, también habría estado saturada de melancolía. Imagina la carga emocional que estos ancestros soportaron mientras observaban generación tras generación de sus descendientes luchar con las repercusiones de la transgresión. Experimentaron la angustia de perder a su amado vástago, el dolor del distanciamiento del asesino y la creciente maldad de la humanidad mientras la transgresión cobró su precio en su clan. Los Salmos, escritos siglos después, ofrecen una reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. Los días de nuestra existencia llegan a 70 años, y si tenemos fuerzas, a 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para estos ancestros, cada año que transcurría era un recordatorio de la perfección que una vez conocieron en el reino celestial y las repercusiones de su elección de desobedecer al Todopoderoso. Estos primeros mortales no solo fueron afectados físicamente por la transgresión, el mundo a su alrededor también se transformó. El suelo, una vez fértil, se volvió árido e indócil. Las espinas y malezas hicieron que la agricultura fuera ardua y las estaciones se volvieron impredecibles. Los registros humanos primitivos de Mesopotamia describen grandes inundaciones, hambrunas y catástrofes ambientales, eventos que reflejan las adversidades descritas en las Escrituras, mientras la humanidad enfrentaba las repercusiones de la transgresión. Este cambio ambiental pudo haber contribuido al deterioro en la salud humana y las expectativas de existencia. Sin la protección del ecosistema perfecto divino y el sustento del árbol de la existencia perpetua, estos ancestros habrían confrontado las realidades brutales de la supervivencia en un mundo transgredido. Mientras el ancestro primordial se aproximaba al final de su existencia, debe haber reflexionado sobre su tiempo en el reino celestial, su relación con el divino y el impacto de sus decisiones. La tradición judía ofrece perspectivas extrabíblicas sobre sus años finales. En estos escritos, el primer mortal es descrito como un hombre saturado de profunda melancolía y arrepentimiento, relatando frecuentemente a sus descendientes sobre el paraíso que habían perdido y la promesa de un libertador futuro. En sus momentos postrimeros, rodeado por su clan, el ancestro primordial habría presenciado el fruto de su labor,
y las generaciones que habían emergido de él y su compañera. A pesar de sus errores, habían cumplido el mandamiento divino de ser fructíferos y multiplicarse. Su linaje eventualmente conduciría al Salvador de la humanidad, quien vino a redimir lo que se había perdido. Cuando el primer mortal finalmente expiró a la edad de 930 años, marcó el final de una era, el primer capítulo de la historia humana. Su extinción fue un recordatorio del costo de la transgresión, pero también un símbolo de esperanza. La promesa de redención divina a través de un Salvador futuro ya estaba en marcha. La historia del ancestro primordial no se trataba solo de la transgresión, era el comienzo del plan divino para restaurar a la humanidad a su propósito original. Incluso mientras el primer mortal retornaba al polvo, las semillas del plan de salvación divina ya comenzaban a germinar. Según la tradición judía, el ancestro primordial fue sepultado en el mismo lugar donde fue creado, en el suelo mismo del reino celestial, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su entierro marcó un momento de cierre, un regreso a la tierra de la cual fue moldeado. Fue un momento solemne para su clan, pero también llevaba un profundo sentido de esperanza. Sabían que aunque el organismo del ancestro regresó al polvo, su historia estaba lejos de terminar. En los siglos que siguieron, el nombre del primer mortal sería recordado en las genealogías de los fieles. Su legado se llevó hacia adelante a través de las edades como el padre de toda la humanidad. Las Escrituras proporcionan escasos detalles sobre los momentos culminantes de la primera mujer. A diferencia del primer mortal, cuya edad y extinción se registran en los textos sagrados, el final de la existencia de la ancestra primordial permanece envuelto en misterio. Sin embargo, podemos inferir mucho de la narrativa y de las tradiciones ancestrales. Es probable que la primera mujer expirara antes que su compañero, como es común en muchos relatos culturales de los primeros humanos. Su existencia, aunque llena de desafíos y melancolía, también estuvo marcada por momentos de alegría y realización. La primera mujer, cuyo nombre significa existencia o viviente, fue la primera hembra y la ancestra de toda la humanidad. Los textos sagrados nos dicen que el primer mortal nombró a su compañera porque sería la madre de todos los vivientes. Este título, otorgado por su compañero, fue profético. A pesar del dolor y la pérdida que experimentaron, la primera mujer vería el cumplimiento de esta profecía mientras su clan crecía y la raza humana se expandía. Pero, ¿qué pudo haber estado transitando por su mente mientras se aproximaba a sus momentos finales? Mientras la ancestra primordial se acercaba al final de su existencia, probablemente pasó mucho tiempo en reflexión. Debe haber pensado frecuentemente en el reino celestial, un lugar de hermosura inimaginable y serenidad. Era el refugio donde ella y su compañero caminaron con el divino, libres del dolor, la extinción y la melancolía. Sin embargo, también cargaba el peso del recuerdo de su elección fatídica, el momento en que extendió su mano y tomó la vegetación prohibida. Las repercusiones de ese acto singular resonaron a lo largo de toda su existencia. En los textos sagrados, el Todopoderoso pronunció una maldición sobre la primera mujer. Multiplicaré enormemente los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los vástagos. El dolor del alumbramiento fue un recordatorio constante de su transgresión. Sin embargo, fue a través de este acto mismo, dar a luz descendencia, que cumplió su papel como ancestra de todos los vivientes. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos sugieren que la primera mujer lamentó profundamente su participación en la transgresión. Estos escritos describen a la ancestra primordial, pasando gran parte de sus últimos años en oración y arrepentimiento, buscando perdón por la elección que condujo a la humanidad a una existencia de labor y separación del divino.
Para la primera mujer, la maternidad fue una experiencia agridulce. Sintió el dolor intenso del alumbramiento, pero también el gozo profundo de sostener a sus vástagos recién nacidos. Cada nacimiento fue un recordatorio de la promesa que el Todopoderoso había hecho, que su descendencia un día derrotaría a la serpiente. Esta profecía dio a la primera mujer un destello de esperanza. A pesar de su papel en la transgresión, sería parte del plan divino para traer redención. Sin embargo, su alegría como madre fue empañada por la tragedia. El asesinato de su vástago menor por su hermano fue un golpe devastador. Fue la primera extinción registrada en la historia humana y debe haber fragmentado el corazón de la primera mujer. Experimentó la agonía de la pérdida de una manera que ningún progenitor antes que ella había conocido. Sin embargo, incluso en su dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su tercer hijo. En los textos sagrados, la primera mujer dice: «El Todopoderoso me ha otorgado otro vástago en lugar del asesinado, puesto que su hermano lo eliminó». Esta declaración refleja su fe perdurable. A pesar de la melancolía que cargaba, la ancestra primordial creía en la promesa divina y la continuación de su linaje. Según las tradiciones judías y textos extrabíblicos, los años finales de la primera mujer estuvieron marcados por un arrepentimiento profundo. Estos escritos antiguos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen una perspectiva de cómo las comunidades judías tempranas veían el legado de la primera mujer. Describen a la ancestra primordial pasando sus últimas jornadas en oración sincera, pidiendo al Todopoderoso perdón por su papel en la transgresión de la humanidad. En uno de esos relatos se dice que la primera mujer convocó a sus vástagos antes de expirar, instándolos a permanecer fieles al divino y recordar el paraíso que habían perdido. Su mensaje final a su clan fue de esperanza y arrepentimiento, una súplica para que confiaran en el plan de redención divina. Aunque las Escrituras no detallan la extinción de la primera mujer, su fallecimiento fue probablemente un momento de profunda melancolía para su compañero y sus vástagos. Sin embargo, su existencia y extinción no se definieron únicamente por su error en el santuario. En cambio, se convirtió en un símbolo tanto de las repercusiones de la transgresión como de la esperanza de redención. La historia de la primera mujer es de gran pérdida, pero también de gran promesa. A través de su descendencia, el plan de salvación divina se puso en marcha. El título de la primera mujer como ancestra de todos los vivientes no es solo un hecho histórico, es una verdad espiritual profunda. A través de ella, cada ser humano traza su linaje. Su historia nos recuerda las decisiones que tomamos, las repercusiones de la transgresión y la increíble misericordia del divino. Sus momentos finales, aunque envueltos en misterio, probablemente estuvieron saturados tanto de melancolía por el pasado como de esperanza para el futuro. La existencia de la primera mujer fue un viaje desde el paraíso hasta la realidad brutal del mundo transgredido. Sin embargo, incluso en su deterioro, cargó la promesa de redención, una promesa que finalmente se cumplió a través del Salvador de la humanidad. Su historia no es de desesperación, sino de esperanza, una esperanza que perdura a través de las edades. Al final, la crónica de estos ancestros primordiales no se trata simplemente de su extinción, se trata del comienzo de la confrontación de la humanidad con la transgresión, la esperanza de redención y la promesa de existencia eterna a través del Salvador. Sus momentos finales estuvieron saturados de reflexión, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. El legado de estos primeros mortales pervive en cada uno de nosotros. Su historia es nuestra historia, un relato de transgresión y redención, de decisiones y repercusiones.
y de la esperanza que encontramos en la gracia infinita del Todopoderoso. Si encontraste esta crónica reveladora, no olvides activar el botón de aprobación, unirte a nuestra comunidad y difundir este contenido. Deja un comentario abajo con tus reflexiones sobre los momentos finales de estos ancestros. ¿Cuáles crees que fueron sus pensamientos postrimeros? Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos desenterrando los misterios de las Escrituras a través de la historia, la arqueología y la profecía. La influencia de la crónica de estos ancestros primordiales trasciende las páginas de las Escrituras sagradas y se infiltra profundamente en las civilizaciones más primitivas del planeta. Desde las tablillas cuneiformes mesopotámicas hasta los jeroglíficos egipcios, descubrimos ecos de esta narrativa primigenia. Los sumerios hablaban de un jardín divino denominado Dilmun, un paraíso donde no existía la dolencia ni la extinción. Los antiguos persas narraban sobre Yima, el primer mortal que perdió su inmortalidad por desobedecer a Ahura Mazda. Estas civilizaciones, separadas por milenios y territorios vastísimos, preservaron en sus memorias colectivas fragmentos de la misma verdad fundamental, que la humanidad una vez habitó en perfección y que algo catastrófico alteró para siempre nuestro destino. Los arqueólogos continúan desenterrando artefactos que sugieren que la búsqueda del paraíso perdido ha sido una constante universal en la experiencia humana, validando la profundidad histórica y espiritual del relato de nuestros primeros progenitores. Incluso las tradiciones orales de tribus amazónicas y aborígenes australianos conservan vestigios de esta memoria ancestral, demostrando que la nostalgia por un estado primordial de perfección está grabada en el ADN mismo de nuestra conciencia colectiva. Según manuscritos apócrifos y tradiciones orales preservadas por comunidades judías medievales, las jornadas finales del primer mortal estuvieron marcadas por un fenómeno extraordinario: lágrimas que brotaban perpetuamente de sus ojos, no por sufrimiento físico, sino por una nostalgia tan profunda que parecía conectarlo místicamente con el reino celestial perdido. Estos relatos describen cómo la primera mujer en sus instantes culminantes experimentó visiones del santuario original, como si el Todopoderoso en su misericordia infinita le permitiera contemplar una vez más la hermosura que había conocido antes de la transgresión. Las tradiciones hablan de un último diálogo entre ambos ancestros, donde se perdonaron mutuamente y reafirmaron su fe en las promesas divinas. Sus lágrimas finales, según estos textos místicos, fueron recogidas por seres angelicales y preservadas como testimonio de la capacidad humana para el arrepentimiento genuino y la esperanza inquebrantable. Este elemento, aunque no canónico, nos invita a reflexionar sobre la profundidad emocional y espiritual de quienes cargaron sobre sus hombros el peso de haber alterado el curso de toda la creación. Los eruditos cabalísticos sugieren que estas lágrimas contenían la esencia misma de la redención futura, convirtiéndose en semillas espirituales que germinarían milenios después en la forma del Salvador prometido. La extinción de estos ancestros primordiales no representó el final de su influencia, sino el comienzo de un legado que se extendería a través de milenios hasta alcanzar su culminación en la persona del libertador universal. Cada patriarca, cada profeta, cada monarca justo en el linaje davídico llevó consigo la esperanza sembrada en el corazón de nuestros primeros progenitores. Cuando la Virgen de Nazaret dio a luz al Salvador en Belén, se materializó la promesa que había sostenido a la primera mujer en sus momentos más tenebrosos, que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Los padres de la Iglesia primitiva contemplaban en la cruz del Calvario la respuesta definitiva al llanto de estos ancestros en sus lechos de extinción.
El apóstol Pablo comprendió esta conexión cósmica cuando escribió sobre Cristo como el último Adán, quien vino a restaurar lo que el primero había perdido. Así, la historia que comenzó con lágrimas de expulsión del paraíso encuentra su resolución en las lágrimas de gozo de quienes, por fe, pueden regresar al hogar celestial que estos ancestros perdieron, pero nunca dejaron de anhelar. Su extinción física fue temporal, su legado espiritual es eterno y su historia continúa escribiéndose en cada alma que encuentra redención a través del Salvador prometido. En el gran tapiz de la historia humana, sus nombres permanecen grabados no como símbolos de fracaso, sino como precursores de la esperanza más grande jamás concedida a la humanidad, la promesa de que el paraíso perdido puede ser recuperado y que la separación del divino puede ser sanada para toda la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Adán es solo una parte de algo mucho más antiguo? Antes de que el primer ser humano respirara, ya había otros, seres enigmáticos, poderosos, que presenciaron la creación con sus propios ojos. Las Escrituras apenas los mencionan como susurros entre líneas, pero hoy vamos a desenterrar ese misterio. Si te atraen los secretos ocultos de la Biblia y los misterios que la historia dejó atrás, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. La Biblia se abre con una visión majestuosa que ha resonado a través de los milenios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras han consolado, inspirado y guiado a billones de almas a lo largo de la historia humana. Pero conforme la narrativa se despliega, algo inquietante permanece justo bajo la superficie, esperando ser descubierto por aquellos valientes suficientes para buscar más allá de las interpretaciones superficiales. En el libro de Job, un texto considerablemente más antiguo que el propio Génesis, y que contiene sabiduría de civilizaciones perdidas, Dios confronta a Job con una pregunta que resuena a través de los milenios como un eco cósmico. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La pregunta resuena con una autoridad que trasciende el tiempo mismo, desafiando no solo a Job, sino a toda la humanidad. Detengámonos un momento y permitamos que la magnitud de esta revelación penetre en nuestras mentes. Esta declaración lo cambia absolutamente todo que creíamos saber sobre la secuencia de la creación. Los hijos de Dios ya estaban celebrando antes de que la tierra fuera formada, antes de Adán. Antes de que la luz fuera separada de las tinieblas en ese primer día glorioso. Ellos ya existían, presenciando, participando del júbilo cósmico de la creación, siendo testigos de eventos que ningún humano jamás presenció. Pero ¿quiénes eran exactamente estos seres misteriosos? ¿Y por qué su presencia es prácticamente ignorada en el relato detallado del Génesis? ¿Por qué las escrituras canónicas parecen evitar deliberadamente profundizar en su naturaleza y origen? Los antiguos rabinos del período del Segundo Templo, custodios de tradiciones orales que jamás fueron incluidas en los textos canónicos que conocemos, hoy poseían conocimientos extraordinarios sobre estos seres. Según el Midrash Rabbah, una colección de interpretaciones rabínicas ancestrales, estos hijos de Dios no eran simplemente observadores pasivos de la creación. Tenían nombres específicos que resonaban con poder cósmico, jerarquías celestiales cuidadosamente establecidas y funciones definidas dentro del orden divino. El rabino Shimon Bar Yochai, reconocido maestro de la cábala primitiva y guardián de secretos místicos profundos, enseñaba en círculos selectos que existían 7 príncipes del rostro, seres de luz pura que gobernaban diferentes aspectos de la creación antes de que el mundo material tuviera siquiera existencia. Cada uno de estos príncipes
portaba un fragmento sagrado del nombre divino inefable y su armonía perfecta mantenía el equilibrio cósmico que permitía que la existencia misma continuara. Tablillas cuneiformes descubiertas en las antiguas ciudades de Ugarit y Mari, testigos silenciosos de civilizaciones que precedieron a Abraham, hablan de los Ben Ilm, literalmente hijos de los dioses, que aparecen en contextos temporales muy anteriores al patriarca hebreo. Estos textos milenarios describen asambleas celestiales donde estos seres debatían el destino de civilizaciones enteras, tomando decisiones que afectarían el curso de la historia humana. Más perturbador aún resulta el descubrimiento de inscripciones encontradas en Khirbet el-Kom, cuidadosamente fechadas en el siglo VIII a.C., que mencionan específicamente los benditos de Yahvé y su Asherá y sus huestes celestiales. Esto sugiere que el conocimiento sobre estos seres era considerablemente más amplio y detallado de lo que los textos bíblicos canónicos nos permiten vislumbrar, como si hubiera existido una tradición más rica que fue deliberadamente condensada o incluso censurada. Mientras que Génesis presenta una creación estructurada paso a paso, con cada día trayendo nuevos elementos al universo en un orden perfecto, Job abre una ventana oculta hacia un reino anterior, sugiriendo la existencia de testigos celestiales que poseían presencia real, conciencia activa, incluso propósito divino específico en el gran plan cósmico. Estos no son metáforas poéticas ni símbolos abstractos diseñados para enseñar lecciones morales simples. El término hebreo utilizado con precisión, Bene Elohim, no se refiere jamás a seres humanos en su contexto original. Se refiere específicamente a seres de origen divino, entidades que comparten la naturaleza misma de Elohim, participando de su esencia de maneras que trascienden la comprensión humana ordinaria. Los samaritanos, guardianes de tradiciones bíblicas que divergen significativamente de la tradición masorética más conocida, preservaron versiones de los textos sagrados que contienen diferencias asombrosas. En su versión del Pentateuco, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Existen referencias adicionales a estos seres que fueron sistemáticamente removidas de otras tradiciones textuales, como si hubiera existido un esfuerzo deliberado por minimizar su importancia o ocultar su verdadera naturaleza. El Targum Pseudo-Jonatán, una traducción aramea enriquecida con amplios comentarios interpretativos, describe a estos hijos de Dios como príncipes de las naciones celestiales que poseían autoridad divina para interceder directamente en los asuntos terrestres, especialmente antes de la caída de Adán y la corrupción subsecuente del orden mundial. Esto no solo cuestiona fundamentalmente el orden tradicionalmente aceptado de la creación, sino que sugiere una posibilidad verdaderamente revolucionaria.
que Adán podría no haber sido la primera creación consciente de Dios, sino el primero de una nueva clase de seres, diseñado específicamente para un propósito particular, después de que algo anterior hubiera fallado o se hubiera corrompido. Y así, el misterio se profundiza inexorablemente, como capas de una cebolla cósmica que revelan verdades cada vez más perturbadoras. Si los hijos de Dios ya estaban presentes, regocijándose mientras se establecían los fundamentos mismos del mundo, entonces su existencia no forma parte de la historia de la humanidad tal como la conocemos, sino de algo mucho más antiguo, algo que las Escrituras apenas se atreven a insinuar, algo que requiere valentía espiritual para ser explorado completamente. Aquí es donde comenzamos a traspasar el umbral hacia territorio verdaderamente prohibido, donde las verdades ocultas aguardan a aquellos suficientemente valientes para buscarlas. Porque estos hijos de Dios no fueron simplemente espectadores celestiales pasivos, observando la creación desde una distancia segura. Textos antiguos que existen fuera del canon bíblico tradicional, documentos considerados heréticos o espiritualmente peligrosos durante siglos por las autoridades religiosas, sugieren una verdad mucho más profunda y perturbadora de lo que las enseñanzas convencionales jamás han admitido. Estos seres formaron parte de un orden divino original, una primera creación que precedió a Adán por eones incalculables, existiendo en reinos de gloria y poder que apenas podemos imaginar. El libro de Enoc, una vez venerado por las primeras sectas judías y cristianas como escritura sagrada legítima, antes de ser removido del canon por razones que permanecen misteriosamente vagas, revela un relato que desafía toda comprensión tradicional de la historia cósmica. Un grupo específico conocido como los vigilantes, seres celestiales originalmente encargados de observar la tierra desde la distancia sagrada, hicieron mucho más que simplemente observar el desarrollo de la creación. Descendieron del reino celestial, intervinieron directamente en los asuntos terrestres, compartieron conocimiento sagrado que jamás fue destinado para los humanos, violando leyes cósmicas fundamentales, y por esta transgresión imperdonable fueron castigados de manera terrible, de formas que resonaron a través de toda la creación. Pero aquí radica el detalle crucial que cambia toda nuestra comprensión. Estos no fueron rebeldes aleatorios actuando por impulso. Eran los mismos hijos de Dios mencionados posteriormente en Génesis capítulo 6. Pero ahora podemos ver su origen verdadero y aterrador, una orden poderosa de seres divinos que existía mucho antes que Adán fuera siquiera concebido, cuya caída catastrófica no comenzó en la tierra, sino en el mismísimo corazón del cielo. Los rollos del Mar Muerto, esos manuscritos preciosos ocultos durante casi 2 milenios en cuevas polvorientas, esperando el momento exacto para ser redescubiertos, añaden sombras aún más profundas y ominosas a este panorama ya perturbador. El libro de los gigantes, encontrado entre los tesoros de Qumran, describe rebeliones cósmicas de proporciones inimaginables, creaciones fallidas que precedieron a la nuestra, y reinos eternos de luz y tinieblas enzarzados en guerra antes de que el hombre siquiera respirara su primer aliento. El fragmento catalogado como 4Q203 habla específicamente de los primeros en pecar contra el Altísimo, describiendo una jerarquía meticulosamente organizada de 200 líderes vigilantes, cada uno con dominios específicos sobre las fuerzas naturales fundamentales. Estos no eran ángeles menores, cumpliendo órdenes simples. Eran arquitectos cósmicos con poder para alterar la realidad misma. Una versión eslava del libro de Enoc, cuidadosamente preservada en monasterios remotos de Europa del Este durante siglos de persecución, contiene pasajes extraordinarios que no aparecen en ninguna otra versión conocida del texto. Describe las 7 creaciones de Dios.
un ciclo cósmico donde la creación de Adán fue solo la séptima y final iteración de un proceso que había fallado repetidamente. Las primeras 6 creaciones fueron progresivamente destruidas por el orgullo de los primogénitos celestiales, seres que se habían corrompido al creer que podían mejorar o acelerar los planes divinos. Cada destrucción fue seguida por períodos de silencio cósmico, donde el universo mismo parecía lamentarse por lo que se había perdido, donde la creación misma lloraba por sus hijos caídos. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi proporcionan una perspectiva aún más radical y perturbadora. El Apocrifón de Juan describe a los arcontes como seres que una vez fueron puros y perfectos, pero que se corrompieron fatalmente al intentar crear independientemente sin la autorización divina necesaria. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Según estos textos controversiales, los hijos de Dios no cayeron por deseo carnal como muchos han interpretado, sino por algo mucho más peligroso, el orgullo intelectual. Creían sinceramente que podían mejorar la creación divina, que podían guiar la evolución cósmica a niveles superiores más rápidamente de lo que Dios había planificado. Génesis, capítulo 1, versículo 2, proclama algo que ha intrigado a eruditos durante milenios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en el texto hebreo original, la palabra traducida como estaba, ayeta, también puede significar llegó a estar o se convirtió en. Esta distinción lingüística aparentemente menor abre posibilidades interpretativas revolucionarias. ¿Qué pasaría si la tierra llegó a estar vacía y desordenada porque una vez fue algo completamente diferente? Una creación previa, gloriosa y perfecta, que fue olvidada por la historia, juzgada por razones que solo podemos especular y finalmente destruida para hacer espacio a algo nuevo. Mitos mesopotámicos ancestrales, preservados en tablillas de arcilla que han sobrevivido miles de años, hablan consistentemente de seres divinos que forjaron mundos enteros y luego los vieron colapsar en catástrofes cósmicas. Leyendas egipcias de los Neteru hacen eco de relatos sorprendentemente similares, órdenes divinos enteros perdidos en conflagraciones cósmicas, con solo unos pocos supervivientes preservando fragmentos del conocimiento ancestral. Tablillas arameas recientemente descubiertas en la región de Palmira, esas ruinas que ahora yacen en silencio en el desierto sirio, describen los días antes de los días, un período mítico donde los hijos del trueno, un término poético para los hijos de Dios, gobernaban desde palacios de cristal viviente que desafiaban toda comprensión física. Estas tablillas, cuidadosamente fechadas en el siglo III a.C., mencionan específicamente que estos seres poseían el fuego que crea y destruye, una referencia probable a tecnologías o capacidades que trascendían completamente lo que consideramos natural o posible dentro de las leyes físicas conocidas. ¿Podrían los hijos de Dios haber sido remanentes supervivientes de ese primer mundo, uno que cayó en el caos cósmico por razones que apenas podemos comprender, requiriendo un nuevo comienzo, una nueva creación que llamamos la era de Adán? En los monasterios remotos de Etiopía, donde tradiciones ancestrales han sido preservadas contra toda adversidad, monjes guardan celosamente copias de textos que afirman ser anteriores al diluvio universal. El Kebra Nagast etíope contiene referencias intrigantes a los sabios de antes del agua, seres que, conscientes de la catástrofe que se avecinaba,
codificaron su conocimiento más preciado en piedras que cantan. Estas piedras místicas, según la tradición oral preservada durante milenios, fueron estratégicamente escondidas en lugares específicos alrededor del mundo, esperando pacientemente el momento profetizado en que la humanidad estaría finalmente lista para recibir nuevamente ese conocimiento ancestral perdido. Si esto es cierto, entonces Adán no fue el comienzo absoluto de la conciencia divina en la tierra, sino la reparación, el tikkun, como dicen los cabalistas judíos, para algo que se fracturó previamente de manera catastrófica, una creación que falló por razones que apenas podemos vislumbrar. Y los hijos de Dios, no ángeles ordinarios, siguiendo órdenes celestiales, no humanos primitivos, malinterpretados por tradiciones posteriores, sino almas ancestrales y luminosas, de poder inimaginable, ahora veladas en carne mortal o arrojadas a sombras eternas como castigo por transgresiones cósmicas. Las Escrituras permanecen obstinadamente silentes sobre un punto crucial que ha intrigado a teólogos durante siglos. ¿Quiénes exactamente eran los hijos de Dios? Aparecen en el texto bíblico sin introducción alguna, como si su existencia fuera tan obvia que no requiriera explicación. Celebran la creación con júbilo incontrolable, descienden dramáticamente en Génesis, pero su origen verdadero permanece velado intencionalmente, como si fuera un secreto demasiado peligroso para ser revelado completamente. Para desentrañar su verdadera identidad, debemos adentrarnos valientemente en las intersecciones complejas entre escritura canónica, mito ancestral y tradición esotérica, donde los secretos mejor guardados de la humanidad aguardan a ser descubiertos por aquellos suficientemente valientes para buscar. Una teoría dominante sostenida por eruditos judíos y cristianos primitivos que tenían acceso a tradiciones orales, hoy perdidas, propone que los hijos de Dios eran ángeles, pero no ángeles ordinarios cumpliendo misiones simples. Formaban parte de una élite cósmica absolutamente exclusiva, no mensajeros siguiendo órdenes, sino gobernadores cósmicos, seres de rango supremo que ocupaban los tribunales más elevados del cielo, participando directamente en las decisiones que moldearían el destino de toda la creación. Encontramos ecos poderosos de esta interpretación en el libro de Daniel, donde estos seres aparecen específicamente como príncipes sobre las naciones, ejerciendo autoridad divina sobre destinos humanos, y en el Salmo 82, donde aparecen como miembros del Consejo Divino, jueces celestiales reunidos en asamblea sagrada para determinar el curso de la historia. Manuscritos hebreos medievales extraordinariamente raros, preservados milagrosamente en la famosa Genisa de El Cairo, describen un orden angelical específico llamado Melech Ha-Panim, literalmente reyes del rostro. Estos seres no solo tenían el privilegio incomparable de contemplar el rostro divino directamente, sino que reflejaban aspectos específicos de la naturaleza misma de Dios, actuando como espejos vivientes de los atributos divinos. Según el místico judío Abraham Abulafia, uno de los cabalistas más profundos de la historia, cada hijo de Dios personificaba una de las sefirot primordiales, las emanaciones divinas fundamentales que precedieron a la creación física. Cuando estos seres cayeron en desgracia, llevaron consigo fragmentos de esas emanaciones sagradas, contaminando la creación con conocimiento prematuro y poder mal dirigido. Las tradiciones islámicas esotéricas hablan de los muqarrabún, los acercados, seres que existían en la presencia directa de Alá antes de la creación de los mundos físicos.
Algunos textos sufíes, preservados en bibliotecas secretas, sugieren que estos seres poseían la capacidad extraordinaria de crear realidades menores dentro de la creación mayor, actuando como arquitectos subordinados del cosmos. Ibn Arabi, el gran místico andalusí, cuya sabiduría sigue influenciando a buscadores espirituales hoy en día, escribió extensamente sobre los señores de las formas, seres que poseían conocimiento íntimo de los nombres divinos más ocultos. Su caída no fue resultado de desobediencia simple, sino del orgullo metafísico de creer que podían utilizar ese conocimiento sagrado independientemente de la voluntad divina directa. Pero si eran ángeles por naturaleza, sus acciones posteriores narran una historia completamente diferente de lo que esperaríamos. Los ángeles, por definición esencial, son mensajeros obedientes, creados específicamente para cumplir la voluntad divina sin cuestionamiento. Los hijos de Dios, tal como se describe vívidamente en el libro de Enoc y se refleja en Génesis, hicieron algo revolucionario, eligieron, cruzaron fronteras cósmicas establecidas. Tomaron conocimiento destinado exclusivamente a los cielos y lo entregaron deliberadamente a la tierra. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esto nos lleva a una segunda teoría, más arcana y espiritualmente perturbadora: los hijos de Dios como almas preexistentes de naturaleza divina. El misticismo judío, particularmente el pensamiento cabalístico desarrollado durante siglos de contemplación profunda, habla de almas que precedieron a la creación física, chispas primordiales de conciencia divina nacidas directamente de emanaciones anteriores al tiempo mismo. Estas almas existían en reinos espirituales puros antes de que el mundo material fuera siquiera concebido. Algunas de estas almas cayeron por orgullo o curiosidad, otras fueron exiliadas por transgresiones cósmicas. La Cábala describe el Guf, el palacio de las almas, donde todas las almas esperan pacientemente antes de descender a la encarnación física. Pero textos cabalísticos más antiguos y secretos mencionan un Guf superior, donde habitaban almas que jamás fueron destinadas a encarnar, almas demasiado puras y poderosas para existir en forma física. Estas almas extraordinarias, según el Zohar, poseían Neshama de Neshama, literalmente el alma del alma, un nivel de conciencia tan elevado que les permitía participar directamente en los procesos creativos divinos. Su descenso no autorizado al reino físico habría constituido una violación cósmica de proporciones absolutamente inimaginables. Esto resuena poderosamente con la línea inquietante del libro de Jeremías. Antes de formarte en el vientre, te conocí. ¿Era esto solo una metáfora poética diseñada para consolar, o el susurro de algo mucho más profundo y literal de lo que hemos atrevido a considerar? Los textos herméticos alejandrinos, influenciados tanto por tradiciones egipcias milenarias como por sabiduría judía esotérica, hablan de los primeros nacidos de la mente divina. Estos seres, según el Corpus Hermeticum, eran logoi spermaticoi, palabras seminales vivientes que contenían los patrones arquetipos de toda la creación futura. Su función cósmica era actuar como intermediarios conscientes entre el uno inefable y los mundos manifestados. Su corrupción no fue meramente moral, sino ontológica. Alteraron los propios patrones fundamentales de la realidad
introduciendo distorsiones que resonarían a través de toda la historia subsecuente. Algunos místicos profundos creen que Adán no fue el comienzo absoluto, sino la reparación divina, el tikkun para algo que se quebró anteriormente de manera catastrófica, una creación anterior que falló. Y los hijos de Dios representan no ángeles caídos ni humanos primitivos, sino almas ancestrales de luminosidad incomparable, ahora veladas en carne mortal como castigo o arrojadas a sombras eternas por transgresiones cósmicas. Pero existe una tercera teoría, una que desafía la estructura misma del Génesis, tal como lo hemos entendido tradicionalmente, la hipótesis del intervalo temporal. Génesis 1, versículo 2, declara con autoridad divina, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero en el texto hebreo original, estaba, ayetá, también puede traducirse como llegó a estar o se convirtió en, una distinción lingüística que abre posibilidades interpretativas revolucionarias. El término hebreo específico, tohu vabohu, traducido como desordenada y vacía, aparece en solo otros dos lugares en toda la Biblia y significativamente ambos en contextos de juicio divino y destrucción total. Isaías 34, versículo 11, lo usa para describir la desolación completa de Edom bajo juicio divino. Jeremías 4, versículo 23, lo emplea en una visión apocalíptica de destrucción universal. Esto sugiere poderosamente que Génesis 1, versículo 2, no describe un estado original de no creación, sino el resultado directo de una catástrofe cósmica previa, una destrucción tan completa que requirió una nueva creación desde cero. Estudios geológicos recientes han identificado evidencia sólida de múltiples grandes extinciones que precedieron la aparición de la vida compleja tal como la conocemos. Algunas de estas extinciones muestran patrones que sugieren eventos catastróficos repentinos y totales, destrucciones que parecen haber borrado completamente ecosistemas enteros. ¿Podrían estos eventos geológicos documentados ser los ecos físicos persistentes de catástrofes espirituales descritas en textos ancestrales? ¿Podrían las rocas mismas guardar memoria de guerras cósmicas que precedieron a la historia humana? Si los hijos de Dios fueron remanentes supervivientes de una creación anterior a Adán, ya fueran ángeles de rango supremo, almas ancestrales de poder, inconcebible, o seres divinos de un mundo perdido, entonces su descenso al reino humano no fue simplemente rebelión impulsiva, fue transgresión calculada de ley cósmica, una violación consciente que alteraría para siempre el orden mismo de la realidad. Según el libro de Enoc, eran conocidos específicamente como los vigilantes, seres que por diseño divino nunca debieron interferir en los asuntos terrestres, solo observar desde la distancia sagrada. Pero algo cambió dramáticamente en su naturaleza. ¿Fue deseo prohibido? ¿Curiosidad intelectual llevada demasiado lejos? ¿O tal vez compasión genuina por la humanidad primitiva que luchaba en ignorancia? Fuera cual fuera la motivación inicial, tomaron una decisión que resonaría a través de toda la historia. Descendieron del reino celestial y no llegaron con las manos vacías, sino cargados con conocimiento que cambiaría el curso de la civilización para siempre. Trajeron consigo conocimiento absolutamente prohibido, habilidades y secretos que la humanidad jamás debió poseer según el plan divino original. Según Enoc, estos vigilantes enseñaron a los hombres artes que transformarían la sociedad humana de manera irreversible. Azazel enseñó la forjadura de metales y la fabricación de armas de guerra. Shemyasá reveló los secretos profundos de los encantamientos y la magia práctica. Armaros desveló las artes complejas de resolución de maleficios. Barak-Hijal enseñó astrología avanzada. Cocabel reveló las constelaciones y sus influencias ocultas sobre el destino humano.
Tamiel instruyó en astronomía que trascendía la observación simple. Asradel enseñó las fases lunares y su poder sobre los ciclos naturales. Manuscritos coptos descubiertos en el monasterio de San Antonio en Egipto contienen lo que parece ser una lista completa y detallada de las enseñanzas prohibidas transmitidas por los vigilantes. El Liber Vigilantium, Libro de los Vigilantes, describe 72 categorías específicas de conocimiento que fueron transmitidas ilegalmente a la humanidad primitiva. Entre estas enseñanzas se incluían técnicas para manipular frecuencias sonoras específicas, para alterar la estructura molecular de la materia, el uso de cristales particulares para canalizar energías cósmicas, métodos avanzados de proyección astral y viaje interdimensional, técnicas